financiero. Y les cuento también por qué es importante tener esta información. Les comento un caso que tuve con un cliente. Yo tengo muchos clientes que son productores de soja. ¿Y qué pasa? Los productores pues se manejan más o menos así. Les comento para quien no maneja tanto el tema agro. Generalmente los productores compran sus insumos, pero compran de los silos y, o sea, que retiran de los silos a crédito y pagan una vez cosechado el producto. Entonces, vamos a suponer, la soja se tiene que empezar a plantar en agosto, septiembre, octubre. Algunos todavía plantan en noviembre, pero normalmente se empieza en agosto, septiembre. Una vez que se retira todos los insumos, semillas, venenos, abonos, combustible, todo eso. Se cultiva todo eso, pero hay también productores que no hacen ese tipo de proceso. ¿Qué hacen? Ellos retiran del banco que se llama costeo. Es una plata que ellos tienen solamente tiempo, o sea, que retiran más o menos para 6 meses, porque ellos retiran en agosto y ya tienen que pagar y devolver la plata en marzo, abril, algunos machos, depende. Entonces, ¿qué hace el silo? El silo vende al contado. Entonces, el productor tiene mejor precio, o si no, se va en otros negocios, compra de donde él quiere, el producto no está atado al silo y cuando cosecha su soja puede vender al que paga más, al que tiene mejor costo, al que le conviene más. Entonces, hay muchos productores que se manejan así, se van al banco y retiran la plata y en vez de deberle al silo por el insumo, le deben al banco en forma directa por la plata, por el costeo de la soja. ¿Qué pasó con mi cliente? Hizo ese trámite, se fue al banco, quería para su costeo y yo no había hecho en el balance anterior este cálculo. Entonces, ¿qué pasó? El señor tenía vamos a decir, un activo. Él tenía chacra propia, pero no era mucho. Él tenía chacra alquilada. La chacra alquilada no aparece en el activo del productor, porque no es luego su chacra. Entonces, él tenía contrato de alquiler, pero él no tenía en su balance, él no tenía activos, él no tenía ni nada de capital ni nada así. Y yo no hice este cálculo al cierre. Claro que él tenía soja plantada, pero yo no hice el cálculo. Yo simplemente cerré el balance, como todo balance, con su ingreso, con sus egresos y así. Y un día este señor, el banco me llama y me dice, pero este señor no tiene activos. ¿Cómo que cómo que el banco le va a dar? No tiene nada en producción, no tiene nada cultivado. Y resulta que el banco mira al cierre del balance cuál es el activo en desarrollo que tiene este señor y esto eleva el activo del contribuyente. Y por supuesto que el banco mira esas cosas. Entonces, en ese momento tuve que hacer un reajuste, hice un ajuste al balance, tuve que rectificar estados financieros y todo un trabajo, pero al final solucioné el problema, pero a partir de ahí ya empecé a hacerle a todos los que son IRE general este cálculo, porque si el banco mira cuáles son sus activos, esto es un activo que demuestra el trabajo en proceso. ¿Qué quiere decir en proceso? Que él tiene ya la soja ahí cultivada y que en pocos meses él ya tiene cosas, producto para cosechar y para cubrir su cuenta. Entonces, esa es la interpretación que hace el banco. Bien. Acá dice, ese costo varía de acuerdo a cada producto. La pregunta anterior creo que no respondí del todo. Profe, ¿Puedes ¿puedes repetir la repetir? diferencia entre rinde y cantidad cultivada? ¿Cómo sería rinde? ¿Lo que produce o cómo no entendí bien la pregunta? ¿Cómo Menos. sería entre rinde y cantidad cultivada? ¿Cuánto produce? La soja más o menos produce, eso depende mucho del clima,
de si no faltó lluvia, si no hubo sequía, si no hubo enfermedad, un montón de cosas y influyen, ¿verdad? Pero cuando las cosas van normalmente bien, vamos a decirlo así, en una cosecha normal, la soja produce 4.000 o 4 toneladas de soja, 4.500 por hectárea. Y depende, eso como les dije, depende mucho del clima, depende del tipo de tierra, de suelo, de cuánto abono puso, muchas cosas influyen aquí. Y como les dije, el cálculo que nosotros hicimos aquí es solamente el costo, por eso puse 1.500 kilos nomás, no es lo que él va a cosechar, porque lo que él va a cosechar, él pues va a demostrar al Ministerio de Hacienda con su facturación a la hora de vender, porque cuando él vende, él tiene que facturar totalmente al silo o a la cooperativa lo que él está entregando el producto, por lo tanto ahí el ministerio ya ve cuánto rindió su soja, cuánto sacó realmente. Y el costo dice, el costo varía de acuerdo a cada productor, no. Depende un poco de qué tipo de suelo y qué tipo de forma que cada uno hace. ¿Cuál es la diferencia de cada productor? Hay productores que invierten más y hay productores que invierten menos. ¿Qué quiere decir? Que hay productores que ponen 200 kilos de abono por hectárea y hay otros productores que ponen 100 o 150. Y ahí yo ya tengo un variante de costo. Hay productores que le hacen tratamientos carísimos, compran esos productos químicos y le hacen tratamiento para cargar más la semilla, que le hacen tratamiento para, no sé, un montón de cosas. Es una inversión también. Y por supuesto, esos productores tienen mayor costo, pero también al final van a cosechar más, ¿sí? ¿Verdad? Entonces son inversiones que dependen un poco de cuánto yo invertí en mi producción y ahí voy a tener el resultado, ¿verdad? Esas son variaciones. Ahora, hay también productores que tienen, por ejemplo, cultivo directo y hay otros que hacen el famoso preparación de suelos y tienen esos gastos de combustible y máquinas que otros no tienen porque depende de qué tipo de terreno tienen. Entonces, ahí hay una variación de preparación de suelos y eso. Pero normalmente en el costo de producción no hay mucha variación porque todos usan la misma cantidad de semilla, el mismo abono, el mismo veneno, la misma cantidad de horas de tractor para cultivar y para cosechar y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese es un poco es un promedio. Puede ser también algunos van a tener un costo mayor porque están más lejos, porque tienen que trasladar su soja más lejos. Esas son variaciones que puede tener. Pero fuera de eso, los costos son muy similares. Si tienen tierras arrendadas, también ya incluyen ese costo. Em, Generalmente no, porque son precios base. Vamos a suponer, si el productor que alquila chacra, normalmente acá en esta región, el precio del alquiler es 1.000 kilos por hectárea. Hay algunos menos, pero muy pocos. Entonces, hay los que pagan más. O sea que serían 1 tonelada de soja, 1.000 kilos por hectárea para alquiler. Entonces, en ese 1.500 no incluye el alquiler. Por lo tanto, si un productor que está arrendando tierra y cosecha menos de 2.500, ya está perdiendo. Entonces, eso es muy riesgoso. Ahora, hay otro factor que también a veces no se mira. Por ejemplo, el arrendamiento de tierra suele ser por un año, no es por un cultivo. Y hoy no se hace un cultivo en el año en la chacra, se hace normalmente dos seguro y algunos consiguen hacer tres, depende qué tipo de sincronización, depende de la organización.
Entonces, el productor planta su soja en agosto, está cosechando en enero. En enero ya le mete safriña, nosotros le decimos aquí safriña, pero sería el segundo cultivo de soja. Y después, al término de esa soja, que normalmente llega a cosecharse en junio ya le pone un maíz o le pone trigo. Y ahí en diciembre, noviembre ya está cosechando ese trigo y le vuelve a hacer soja otra vez o hace esa rotación o le pone otro cultivo de invierno que puede ser avena, puede ser nabo, puede hacer también trigo, otros ponen canola, otros ponen girasol, o sea que otros cultivos que ayudan a mantener el suelo y hacen la rotación de cultivo. Entonces, ese precio no quiere decir que hay que meterle el arrendamiento directo a la soja, porque ese 1.000 kilos es normalmente la gente dice, no, no coseché nada y perdí porque pagué 1.000, pero los otros cultivos ya quedan libres de alquiler, para así cosechó bien. Entonces, es un poco así para interpretar, el alquiler es de un año, no es solo del cultivo de la soja. ¿Quedó claro, Andrea? Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos ahora, les voy a mostrar en el balance cómo queda nuestro asiento contable. Em, Acá vemos, a ver si vamos a ver, quedó un poquito claro. Acá abajo tenemos donde dice materiales. Una cosita para aclarar también. Cuando hacemos este asiento, ¿en qué parte del balance metemos? Ese también es para entender. Acá tengo yo inventarios. ¿Se dan cuenta? Cuando yo estoy hablando del rubro inventarios, dentro de mi activo estoy. Entonces, dentro de mi activo yo tengo mercaderías, tengo insumos agrícolas en stock, tengo insumos pecuarios en stock porque estoy hablando de una entidad agrícola. Entonces, cuando yo hago mi cierre, cuando hago el cierre de mi balance, yo tengo que pedirle a mi productor cuánta soja tenés en tu stock. ¿Tenés algo guardado? ¿Tenés cosas guardadas? ¿Tenés productos guardados? ¿Cuánto tenés? Y voy haciendo mi cálculo, mi planillita y saco mi número final. ¿Cuánto tiene guardado? Y después le pregunto, insumos pecuarios, ¿qué son pecuarios? Porque si tiene animales, si es una persona que también tiene animales, no solamente soja, él va a tener comida para su vaca guardado, va a tener maíz, va a tener balanceado, va a tener otras cosas guardadas. Entonces yo tengo que pedirle cuánta comida para tus animales tenés. Entonces él me va a decir, tantos kilos tengo, cuánto más o menos cuesta tu comida. Entonces se hace ese cálculo y ahí quito mis insumos pecuarios al cierre de mi balance. Después tengo total mercadería, bueno, ese monto. Luego tengo los materiales, suministros y repuestos, que serían cosas pequeñas. Y luego tengo activos biológicos en producción. Acá está la soja verde cultivada en mi chacra que aún no coseché. O sea que está ahí plantada, ya está crecida, se está formando, pero no está cosechada. Y después tengo activos biológicos en desarrollo. Ahí entran las vacas y novillos y toros o lo que que estoy engordando. Entonces acá tengo activos biológicos en producción. El cálculo es similar a la soja, pero no tan preciso como la soja. ¿Por qué no tan preciso? Cuando tengo animales al cierre de mi ejercicio, yo tengo que siempre también hacer el mismo cálculo. Pero el cálculo en Paraguay varía mucho en cuanto al precio de los animales, porque depende de la raza, depende si son animales confinados, si son animales que caminan en el campo, y varía bastante en cuanto a precio de la raza, por ejemplo. Hay esas razas muy de genética, entonces esos tienen un valor mayor y si son razas más inferiores, entonces valen un poco menos cuando estamos hablando de precio para mercado de corte. Cuando estoy hablando de los animales que son para lo frigorífico, para carnear, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo interpreto el precio para mi cuadro cuando es animales? Cuando son animales, yo utilizo el promedio que yo vendí en el año, porque normalmente el precio del año a fin de año suele o sube o baja, depende un poco de la oferta y la demanda. Entonces, normalmente se utiliza el promedio. Yo suelo usar el promedio del precio que se vendió ese año. Por ejemplo, desde enero a diciembre, cuánto se percibió por kilo, y eso divido y hago mi prorrateo, y eso utilizamos como precio final para quitar cuánto valen mis novillos o mis animales que estoy engordando para la venta o que tengo en ese momento, ¿verdad? Al cierre de mi balance. Y ahí valorizo mi hacienda vacuna, que acá yo le llamo activo biológico en desarrollo. Porque este cálculo también hacemos el mismísimo cuadro, podemos hacer también a la hora de hacer mi cierre. Bueno, ahora este es en el activo y en el resultado. Ahora el primer asiento voy a mostrar que era el activos, que yo hice el asiento. La cuenta se utiliza activos biológicos en producción, que va acá en el activo, y ahora voy a tener en mi resultado, va a decir ingresos por producción. Y ese ingreso está aquí. Fíjense, acá tenemos dentro del balance 07, 02, 01, perdón, 07, 01, 01. Acá tengo ingresos por producción y o tenencia de bienes. Y acá tengo el monto, exactamente el monto de la soja que nosotros hicimos el cuadro, el cálculo. Y luego, ¿dónde aparece el costo? ¿Se recuerdan del asiento que yo les conté? Que cuando la soja se cosechó, tengo que hacer mi contrasiento. Ya tengo que darle salida. Entonces aquí tengo costo, acá tengo 702, costo de producción y obtenencia de activos. Entonces acá tengo, acá está el asiento. ¿Por qué no es el mismo valor? Fíjense, 2.586.000 tengo aquí, pero aquí yo le di salida 2.309. ¿Por qué? Porque del año anterior siempre es. En contabilidad pues siempre estamos atrasados. Siempre un año atrasado estamos. Entonces, cuando yo hago mi costo, por ejemplo, ahora estamos en 25, pero cuando yo realice el costo de este asiento que yo hice hoy en el cuadrito anterior, 2.586.000, o sea, perdón, 2.934.000.000 era, pero eso yo voy a realizar ese asiento de costo cuando en marzo del 2026, cuando yo ya coseché todo, ya pasó todo, y eso va a quedar en el siguiente ejercicio. Entonces, ahí yo tengo mi monto que en el año anterior había sido la soja era inferior, yo tenía menos cultivado o el precio estaba más bajo. Entonces, por eso que varía y mi costo es inferior aquí, porque esto es del año pasado. Acá estamos hablando del asiento de la soja cultivada en el 23, yo voy a hacer mi asiento en el 24. La soja cultivada en el 24, yo voy a hacer mi asiento en el 25. La soja cultivada en el 25, voy a hacer mi asiento en el 26 y sucesivamente. Acá dice una pregunta, perdón, profe, no comprendí muy bien la parte del precio para la valorización de ganado vacuno. Se utiliza el precio promedio de venta del año. ¿Es así? Sí, así mismo es. Por lo menos cuando es animal de corte, o sea que si vos tenés animal que estás engordando, porque viste que si vos tenés vacas que son vacas que están preñas o son terneritos o desmamantes, normalmente se suelen valorizar por edades. Si los terneros, o le llaman creo que diferente, no son terneritos, no sé cómo era que se le utilizaba ese término, pero bueno, los desmamantes, por lo menos si tienen 7, 8 meses, ellos le dan un valor fijo ya a ese desmamante
y se suele vender por cabeza. Normalmente tienen un peso aproximado y se le valorizan por unidades, no por kilos. Entonces, eso es, ya eso vale y eso varía mucho qué raza es. Y el precio, si tu animal que vos tenés de engorda, vas a usar tu precio promedio de venta del año. Así es lo que yo utilizo para hacer mi cierre a fin de año. Y el precio, bueno, tus animales vas a valorizarlo más o menos lo que están en corral, ¿verdad? Porque hasta que vos llegas a vender, van a engordar más, van a estar más grandes, entonces va a variar el precio que vos le valorizaste. ¿Quedó comprendido, Mónica? Bueno, pasamos entonces el siguiente. Bueno, acá anterior a eso vamos a mirar el formulario 500, pero en este no se ve muy bien. Por lo tanto, me gustaría entrar directamente al Marangatú y les voy a mostrar dónde cargamos en el Marangatú esta información. Bueno, vamos a abrir entonces el formulario 500, que es el formulario del IRE general. Y vamos a cargarlo y les voy a mostrar dónde se carga en el formulario 500 esa información. Obligación 700. Bueno, ahí tenemos 2024, no importa esa parte. Vamos a poner pantalla completa, si se puede. Bueno, acá tenemos en el inciso 13, a ver, bueno. No me permite completar, Listen. Si vos podés completar o comparto yo la pantalla. Igual podés compartir, colega, si quieres completar. Te cedo. Bueno, veo si consigo compartir yo mi Marangatú aquí. Acá tengo un formulario ya semi completado. Fíjense, acá para empezar, como dije, IRE general, formulario 500. Le puse acá nomás el 2025, pero no, eso no importa el año que nos corresponde, ¿verdad? En el formulario, el número 13 ponemos enajenación de bienes provenientes de la agricultura. Acá tenemos las ventas que sean productos agrícolas, ventas de producto a producción animal, o sea que venta de bovinos, todo lo que sean animales. En el 14, bueno, son mis ingresos. Luego yo voy a tener mis costos que yo voy a tener según mis cálculos y bueno, cargo en el 80 mis costos y llego a tener una utilidad de 800 millones. Una vez que tengo mi utilidad definida, entonces, bueno, ahora yo tengo que revisar este tema del cuadro de los activos biológicos que yo tengo en proceso o en reproducción. Y acá fíjense, en el rubro 2, dice transformación y evaluación de activos. Dice aumento por transformación biológica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotación forestal.
así como por la evaluación de activos biológicos. Entonces, cuando yo dice aumento, cuando me habla de aumento, entonces yo voy a cargar aquí lo que yo tengo en el mes, perdón, no es en el mes, es el año que estamos cerrando. Quiere decir, ¿por qué es aumento? Porque es lo que mi producción aumentó. Si tengo animales, son mis vacas que engordaron, que se quedaron, de repente tuvieron cría. Si es que es soja, entonces mi soja yo planté, pero ahora ya está grande, ya está granando, ya voy a cosechar enseguida. Si es maíz, ya tiene espigas y así sucesivamente. Entonces, en el número 87, yo voy a cargar 2,934, 0,21, 981, que es el monto que yo le hice el cálculo en el cuadrito, en el cuadro anterior que estábamos estudiando. ¿Y dónde voy a poner lo que yo hice mi costo? Y ahora les quiero mostrar algo. Fíjense, acá me dice renta neta después de la deducción de los intereses, 800 millones. Yo cargué aumento por transformación biológica de animales, 2.934 mil millones. Y todo esto, pero fíjense, el resultado fiscal del ejercicio quedó en 800. No cambió. O sea que este ingreso que estoy teniendo, pero es un ingreso contable, no es un ingreso fiscal. Por lo tanto, yo no voy a pagar impuesto a la renta sobre eso. Cuando voy a mirar, y fíjense, va bajando, resultado final del ejercicio, voy, y sigue en mis 800 millones. No, absolutamente no interfiere este resultado. Pero ahora yo hice mi costo. Resulta que el costo del año pasado que yo tuve, a ver si veo acá el cuadrito del año pasado, por ejemplo, que era el ejemplo que teníamos anterior, era 2.309 millones, 999, 289. Y ahí me dio una diferencia. Fíjense, esta diferencia metió en mi resultado contable. De los 800 eran más o menos, mira, 2.934 es mi ingreso de este año, pero el año pasado fue menor y mi costo es 2.309.000. Por lo tanto, mi resultado contable es 1.424. ¿Por qué? Porque está 800 millones dentro más la diferencia entre este y este. Pero sobre eso no se tributa. Eso es lo que tenemos que entender. No tenemos que hacer miedo tener miedo de hacer estos cálculos porque no interfiere absolutamente en lo que el productor va a pagar de impuestos. Es nada más para demostrar al banco también que por supuesto son los bancos que siempre miran los balances y entonces ellos tienen un espejo mucho más amplio y mucho más, ¿cómo se dice? Tiene una factibilidad mucho mayor para que le salga el crédito si estos cálculos se hacen. Bueno, hasta aquí entonces la parte de contable de los cálculos a futuro, que sería la valoración de cementeras. ¿Hay alguna duda? No sé si conseguí responder. A ver, aquí vamos a mirar. No entendí por qué tuvo ese aumento en el final del costo. La diferencia que teníamos en el formulario, Andrea, o de cuál vos me estás preguntando. 2.900, ya. Eso es de un año a otro. ¿Se recuerdan cuando compartimos el cuadro? Colega, si puede compartir otra vez el cuadro anterior donde el asiento que hicimos de costo.
Si tienes que dejar de compartir, entonces puedo compartir yo. Ah, ya. Bueno, ahí ya. Esa diferencia, Andrea, es porque cuando yo cierro mi soja, tal vez el productor el año anterior plantó menos. Por ejemplo, nosotros en nuestro cuadro hicimos 671 hectáreas en este cuadro. Ahí vamos a abrir un poquitito más el cuadro, de repente va a poder ver mejor. Pero puede ser que el año anterior el productor no plantó 671 hectáreas, tal vez él plantó menos, pero puede ser también que el precio de la soja base marzo estaba más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Al estar más bajo en esta parte, cuando yo tengo en esta partecita donde está mi base, yo utilizo base marzo que está dentro de mi Chicago aquí, pero cuando voy a usar este precio puede ser que tal vez estaba 2000, no sé, en este caso está 2513, pero cuando estamos hablando de un año anterior, tal vez no estaba este 2500, sino que 2100 o menos. Yo ya hice años que estaba 1900 el kilo aquí. Entonces, al hacer 1900 por 1 millón de kilos, eso varía muchísimo. Entonces, si yo tengo 1 millón de kilos por 1900, voy a tener 1900 millones nomás y no 2900. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo cosecho mi soja, yo voy a hacer mi asiento de costo y ahí da esa diferencia de un año a otro. Es variación de precio al momento del cierre. ¿Quedó claro, Andrea? Acá tenemos, fíjense, acá yo utilicé base marzo, acá va, 1.1123 estaba el bushel, que está acá, 1123. Pero puede ser que este bushel esté menos, tal vez estaba mucho menos que eso, y al completar, al convertir a guaraníes, estaba 2513, nos sale ahora, pero en el año anterior salió menos. Entonces, de ahí viene este mismo cálculo, el precio estaba inferior, pero también puede ser que el productor plantó menos que 671 hectáreas, tal vez plantó solo 600, plantó solo 500, esas cosas también pueden interferir. Y de ahí sale el cálculo inferior también aquí. Y entonces, al tener el cálculo inferior, a la hora de hacer mi costo al año siguiente va a variar. Esa es la variación que tenemos. Vamos a ver un poco. Bueno, ahora vamos a estar viendo un poquito los... hay otra cosa. Acá tenemos un resultado. Ese resultado positivo que me trae en el ejercicio que estábamos mirando, eso es un resultado, es una utilidad que yo sí debo contabilizar como utilidad. O sea que directamente voy a capitalizar si es que tengo diferencia positiva. Si tengo diferencia negativa, por supuesto va a ser resultado negativo que va a estar pendiente capitalizar en un siguiente ejercicio cuando haya utilidad. Pero en este momento sí hay utilidad al final. Por ejemplo, acá nosotros sí tenemos utilidad porque tenemos 2.586.000 y nuestro costo fue 2.309, por lo tanto nos va a dar 200 millones, 200 y algo millones, y eso sí nos trae al final en el resultado.
Y ese resultado del balance yo tengo que capitalizar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, colega, te cedo el tema del contrato, que todavía falta aclarar algunas cosas. Sí, está bien. Bueno, vamos a continuar con el tema de los modelos de contrato de compra-venta de granos. Como le había referenciado en la clase anterior, estaríamos facilitando un modelo de contrato porque en la clase pasada solamente desarrollamos las partes, explicamos los tipos y demás. Bueno, el día de hoy voy a compartir un poquito lo que es el modelo del contrato de compra y venta de granos. Para los que no están tan familiarizados, entonces le va a venir bien. Y también voy a enviarle después el modelo que es ajustable, ¿verdad? Es un modelo estándar, por decirlo así. Bueno, si me confirman, si visualizan bien. Y súper bien. Ok. Bueno, aquí una consulta antes de pasar, colega. Dice, ¿es correcto capitalizar si son ingresos que aún no se concreta? Dicen. Sí, pero en el año siguiente es lo que pasa eso, porque sí se concretó, por eso nomás que hubo la diferencia, porque en el momento que vos llegaste a cosechar y cosechaste y la soja subió, es porque cosechaste más. Y ahí sí se manda a capital, o sea que no vas a tener impuesto a la renta sobre eso, pero sí son resultados que van a figurar en el resultado final del balance. Y se capitaliza eso, porque viste que en el momento del cierre no capitalizaste, o sea que no va a ser utilidad visible, pero sí cuando ya cosechaste y ese año el precio estuvo mayor y vos tuviste mayor ingreso, por supuesto que vas a tener utilidad, solo que la utilidad real figura con las ventas menos los gastos, ¿verdad? Eso generalmente se toma sobre lo que se tributa, pero es un resultado que te arroja por diferencias. Bien, Acá dice, pasa lo mismo con el ingreso producción de ganado. En la misma situación sería, porque el precio de producción de ganado también oscila mucho. Fíjense, los que están en ganado, si ustedes van a tener este tipo de cálculo solamente tomando 2024, diciembre de 2024 con ahora 25, lo que va a ser, ¿cuántos por ciento nos subió la carne? Si nosotros vamos a mirar, hoy te asusta el precio de la carne si te vas a ir a comprar. Entonces, es esa la variación que nosotros tenemos, pero es como yo miro, porque el año pasado, 2024, el precio de la carne no tuvo un incremento tan considerado como este año. Este año demasiado mucho subió. Entonces, si yo voy a tomar un promedio del precio de la carne desde enero a diciembre, yo voy a tener un precio mucho mayor de lo que yo tuve el año pasado. Por más que yo tenga la misma cantidad de animales en mi corral o por más que yo tenga misma cantidad de producción o misma cantidad de vacas o lo que sea, pero esa hacienda valorizó muchísimo más. ¿Por qué? Porque el precio subió. Entonces, tal vez tengas las mismas 50 o 100 cabezas, o tal vez tenga 1000, y esas 1000 me van a valer mucho más hoy, porque hoy está valiendo. eh, yo no manejo muy bien, pero en esta semana nomás escuché que se está vendiendo si no me equivoco, 18, 19.000 guaraníes el kilo animal vivo. Y yo suelo ver las facturas de mis clientes, inclusive venden en dólares los animales ahora cuando venden a los frigoríficos. Ya no es maní en guaraníes, es todo en dolarizado también. Entonces, es un poco esa la situación.
Bien, espero que se haya aclarado la duda de la... A ver, bien. Ok, vamos a continuar entonces con referencia a la confirmación de negocio de compra-venta. Como sabemos, para confirmar la entrega del grano, se hace en base a un contrato de granos que necesariamente tiene que tener estas partes, que serían lugar y fecha, en este caso María Auxiliadora, el año, ¿sí? Septiembre, en este caso 2025, el número del contrato, ¿sí? Entonces, del contrato tiene un número, tenemos los datos del comprador, el nombre y el RUT y el lugar, ¿sí? También consta del nombre del vendedor, está a fines educativos, ¿verdad? Después tiene que tener el detalle de lo que hace referencia a la mercadería. En este caso, la mercadería va a ser soja en granos. Mercadería dice soja en granos, zafra 2024-2025. Generalmente este es un año, un año menos, 24-23 o 24-25, ¿sí? Dice de producción nacional que esté conforme a lo dispuesto por el artículo primero concernientes del decreto número 13.952 del 16 de julio de 2001 y decreto, menciona ahí los decretos respectivos, ¿sí? Denominado como mercadería. Y aquí hace referencia al precio. Dentro del precio dice lo siguiente, precio a fijar con base en Bolsa de Chicago, cotización por el mes de. Y ahí es lo que hay mucha confusión generalmente, porque en cuándo lo que vamos a cerrar, a qué precio o en base a qué. Y aquí dentro del contrato es lo que se estipula en base a qué mes es lo que se va a realizar el precio de cotización en este caso. Con base, dice, a fijar, no es un precio fijo, es un precio a fijar. Y acá te dice en base a qué y hasta la fecha de, dice. Bueno, entonces en teoría esto tendría que haberse fijado el año pasado, 2020, diciembre de 2024. En este caso, puede ser que sea este año en 30 del 12 de 2025. Entonces, allí dentro del contrato es lo que se estipula en base a qué voy a realizar, si voy a fijar o no fijar el precio. Dice, el valor del precio fijado en dólar multiplicado por, dice. Y ahí está la nomenclatura esta, que es por el cálculo que nosotros realizamos a la conversión de bolsa a Chicago, equivalente en su valor en dólares para cada 1.000 kilos, menos en el precio del dólar en dólares por tonelada, dice. Será igual al precio final a ser pagado y ahí con IVA incluido, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tampoco se fijó el precio que se le va a descontar a ese cálculo que se hace de lo que hace referencia a la Bolsa de Chicago. Entonces, tampoco está fijo. Entonces, es a fijar. Todo en este caso es a fijar. ¿Es válido un contrato con precio a fijar en nuestros rubros? Sí, generalmente manejamos con un contrato que es precio a fijar, ¿sí? Luego dice, plazo de fijación. El máximo de fijación en este caso tenemos hasta 30 del 12 del 2025. La cantidad estipulada a entregar es 50 toneladas métricas.
El local de entrega sería depósito central, en este caso estamos hablando de un depósito del silo. Peso y calidad determinada por el comprador y los plazos de entrega, estipula también el plazo de entrega que sería desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de abril del 2026. Bueno, es el periodo de entrega, ¿sí? Flete está a cargo del vendedor y local de pago en domicilio del comprador, previa entrega de la mercadería. Y aquí tenemos algunas especificaciones del caso, ¿verdad? En este caso figura, por ejemplo, figura la mercadería deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas de clasificación y o tipo de patrón, límites máximos de tolerancia de conforme a la siguiente especificación. Y acá, por ejemplo, sabemos que las entregas de los granos pasan por báscula en las cuales se pesa, se saca, allí se hace el análisis de los granos y dentro de los análisis se estipulan cuánto tiene de humedad, cuánto tiene de impureza, cuánto tiene de áridos y granos verdosos, quebrados y partidos. Para humedad, por ejemplo, en cuanto al grano, es tolerado hasta el 14%. Para la impureza sería 0,01%. Para áridos, 0,8%. Para granos verdosos, 0,7%. Para quebrados, 30%. Entonces, aquí tampoco no se aclara el tema de los costes de semilla certificada por Canon. Entonces, sabemos que cuando son semillas que son certificadas, se le añade un costo adicional. Esto no hace aclaración sobre qué tipo de granos y de semillas específicamente se está entregando. Nada más hace referencia a estas especificaciones técnicas. Dice, el comprador se reserva el derecho de rechazar mercadería por arriba de la base del recibo. Dentro de la tolerancia de averiado se recibirá como máximo el 5% de ardido, libre de cualquier tipo de semilla, cáscara venenosa o semilla de tártaro, cumpliendo con los requisitos de calidad de la NET 41. Entonces, estos son genéricos y básicos, lo que estipula dentro de este contrato que mínimamente tiene que cumplir para que puedan ser óptimos y de calidad la semilla de soja, en este caso que se va a entregar en silo. Las partes todas aceptan las disposiciones establecidas en las condiciones generales que se acompañan y que forman parte del presente instrumento, en el cual se firma, ¿verdad?, las dos partes en un mismo tenor. Sería Juan Pérez y Agro SA, por poner algún nombre, ¿verdad? Entonces, esto es abierto. Tanto el costo como el precio no están fijados dentro de este contrato. Es un contrato abierto, ¿sí? Solamente donde se fijó nada más mínimamente la cantidad, ¿sí? Comprometió esa cantidad. Entonces, hace referencia, por un lado, nada más de lo que es la cantidad y el periodo de entrega, ¿verdad? El periodo de entrega y las características del que debe tener el grano mínimamente para ser aceptado, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo que en teoría, por un lado, quería compartirles a modo de modelo. También tengo otro modelo aquí, a ver un poco, que hace referencia a un modelo también más sintético. Entonces, voy a compartir un poquito con ustedes. Esto también es otro modelito que nos manejamos ya prácticamente en el día a día. Sería simplemente los datos principales del lugar y fecha, el número del contrato, el comprador, quién es el comprador, el RUC del comprador, la dirección, el vendedor, el RUC y la dirección.
Aquí, por ejemplo, hace referencia a qué tipo de soja es mercadería, soja comercial, y aquí estipula la zafra, que sería 2024-2025. El bushel unitario no da especificaciones. Sí, no da especificaciones, si se fijan acá tampoco del precio, tampoco da especificación del costo, solamente estipula $352 por tonelada, IVA incluido, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí esto vendría a ser el precio, ¿sí? Aquí plazo de fijación hasta 30 de julio del 2025 y el precio se halla aquí, acá abajo figura el precio fijado. Entonces, quiere decir que a ese precio es lo que va a vender el grano, ¿sí? Bien, voy a ir más para abajito. ¿Qué más? La cantidad de kilos, plazos de retirada hasta 30 de julio del 2025, el local de la entrada, el peso y la calidad, dice en el domicilio del comprador conforme parámetro numeral 16 y satisfacción del comprador. El flete está a cargo del vendedor también. Y el local y forma de pago en el domicilio del comprador después de haber sido aprobado la liquidación final de cuentas y cobrado todos los débitos del vendedor. Hácelo una aclaración, ¿sí? Que le va a restar todo lo que adeuda al silo en este caso. Y acá también tenemos una tabla que hace referencia a los patrones y si se fijan es bastante parecido a las características o patrones que hacen referencia al contrato anterior que le mostré. En este caso, por ejemplo, dice los detalles en la humedad 14%, en la impureza 0,1%, en los averiados 8%, en los quebrados 15% y en verdín, o sea, los verdores serían 8%, ¿sí? Entonces, acá tengo un máximo a ser recibido. Entonces, esto en teoría serían los parámetros que va a tener que cumplir en cuanto a calidad en el grano, como para poder ser aceptados mínimamente dentro de lo que hace referencia al SIL. Aquí hace referencia, aceptan ambas partes establecidas en condiciones y se acompaña un contrato del cual firman ambos ejemplares. Y acá firma la persona, firma el comprador y sella, ¿verdad? Entonces, es más o menos en base a este contrato lo que se maneja. No es un contrato largo ni muy complicado. También suele acompañar otros documentos que voy a estar mostrando también, que hacen referencia a orden de compra, ¿sí? Y Por nos, parte del proveedor para estipular y fijar precios, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con referencia a esto. A ver un poco. A ver, ¿qué dice? A ver. Sí. Profe, en el ejemplo del contrato dice Chicago se llevó diciembre de 2025, entonces tiene que ser noviembre, mes antes sería. Sí. Después, si el plazo de fijación es 30-25, quiere decir que solo hasta esa fecha se puede negociar desde esa a ver, se puede negociar desde la fecha de la firma del contrato, me dice. Sí, ahí en cuanto a lo que se refiere al plazo, hasta a esa fecha nomás puede fijar. ¿Verdad? Sería que una vez que el mercado pues fluctuante va a pasar, ¿verdad? La fecha, la siguiente fecha y obviamente que al fijar ese precio ya no va a poder modificar una vez que ya firmó ese contrato, ¿sí? Entonces, el plazo de fijación está, o sea, es el cual se fijó dentro del contrato. Si en el contrato dice hasta esa fecha, entonces hasta esa fecha nomás tengo tiempo, o sea, me comprometí ya a fijar el precio de mi producto, comprometí esa cantidad
a precio diciembre, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo mi contrato. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta si es que vamos a fijar o no fijar, porque también tenemos un tope, gente, no podemos, es una política también de los silos de no dejar abierto eternamente, ¿verdad? O sea que tenemos que darle una fecha máxima de fijación también, ¿sí? Dependiendo de la política interna también del silo, como sabemos, para no incurrir a otros costes que seguramente ya van a ser posterior a la fecha de fijación de precio, ¿sí? Ok, bien. También, no sé si quedó claro esa parte, también aquí teníamos documentos. ¿Puedo acatar algo, Licen, Sí, colega? Con respecto, Marlene, a tu pregunta. Esa soja, viste que el contrato, si nos fijamos en el contrato que la colega leyó al principio, eh, ella hizo ese contrato en septiembre con esa empresa, donde él se compromete a entregar 50 toneladas de soja al silo o a la empresa que sea, pero ella no fijó el precio, ella solo se comprometió a entregar los granos porque se decía que es un contrato abierto, dijo la profe, ¿verdad? La colega acá. Entonces, cuando el contrato es abierto, pero decía que él tiene tiempo para estar especulando con el precio de Chicago hasta base diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Él puede esperar, en septiembre hizo el contrato, él espera septiembre, octubre, noviembre, pero fin de noviembre, como dijimos en la clase anterior, él tiene que fijar, ya fin de noviembre ya tiene que ver cómo está base diciembre y ahí fijar. Pero si el productor dice, no, a mí no me gusta ese precio, no, yo voy a seguir especulando, puede esperar más, pero con el riesgo de que le pueda incurrir gastos de almacenamiento y rollover. Eso se llama un gasto que tiene adicional el costo de producción. Pero eso hoy ya no tenemos tiempo para aclarar. De repente va a ser en un otro curso donde vamos a estar hablando sobre el rollover. Rollover es el gasto que se tiene cuando la soja no se cierra en fecha. Entonces, la fecha de cierre, por ejemplo, según este contrato, decía que era base diciembre, pero en diciembre él no quiso cerrar. No es que él no puede cerrar, él sí o sí tiene que cerrar. Puede cerrar más adelante, pero va a tener gastos adicionales. Y eso va a quedar para una siguiente vez. Vamos a estar entrando en detalle porque ahora no tenemos más tiempo. Pero es así. Entonces, es solo para aclarar que no es que sí o sí se tiene que vender, cueste lo que cueste. No es así, tan así. bien. Colega, el tema del orden de fijación de compra, acá dejé un modelo, no sé si quieres explicar, colega. Bueno. El orden de fijación. Cuando yo entrego soja en un silo, en una entidad, pero yo no hice contrato y yo tampoco no tengo precio fijado. Eso también sucede. Resulta que yo coseché mi soja y yo ya no hice contrato porque yo no quiero el fijar precio. Entonces simplemente dejé en el silo y no está fijado el precio. Pero yo le voy a decir al silo, yo le voy a decir, yo quiero $450 por tonelada. Entonces, ¿qué hace el silo? El silo tiene que hacer el cálculo. Bueno, el silo va a decir, bueno, entonces vamos a hacer un contrato conmigo y yo te voy a decir cuánto está mi costo hoy. Entonces, el costo, según este papel que estamos viendo, dice menos 85, es el costo de operación, dice. Entonces el costo hoy está en mi silo 85. Entonces, ¿qué hace el productor? El productor firma un contrato con el silo, fija su costo, que es menos 85, y le dice si la bolsa de Chicago alcanza
que yo consiga cobrar precio final, fíjense acá abajo, en la bolsa de Chicago 450, menos el 85, perdón, acá esta resta está mal, precio final 401 dice acá. Entonces, cuando me alcance para mi precio final, $401, podés cerrar mis hojas. Eso hace la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque la soja es fluctuante. Hoy está un poco más quieto, pero hay veces que en el día sube mucho y baja mucho. Porque depende, es pues una bolsa que están ahí negociando, vendiendo, comprando. Y entonces, si en el día subió y alcanzó el número que yo pedí, el bushel, que sería acá 1325, si llega a ese número, entonces automáticamente mi soja se vendió. Entonces ya cerró en mis hojas y esa tarde o ese día o el otro día el silo te llama y te dice, trae tu factura, vení, facturame tus hojas y te voy a pagar, depende de la política del silo, en 8 días, 3 días o al contado. Entonces, estos son órdenes de fijación que se maneja totalmente independiente otra vez cuando se trabaja con este tipo en este se ve el productor dice, yo quiero tantos dólares y haceme un lance, o sea, lanzame en la bolsa de Chicago. La gente del silo sabe perfectamente cómo se maneja eso y es como decir a la bolsa de Chicago, bueno, yo quiero venderte tanto y ellos hacen tipo una oferta. Y si alcanza el número, se cierra. Si no alcanza, no pasa nada. Simplemente se tiene que volver a reajustar y ve si el productor no quiere esperar más, cierra a un precio inferior y así sucesivamente. Bien, continuamos entonces, colega, este último y después ya cerramos. Sí. Comprobante de transferencia. Es un comprobante interno que se realiza por parte de lo que hace referencia del productor hacia el silo. Entonces, la entrega del producto en base a un contrato y el beneficiario en base a ese contrato. Y entonces prácticamente esa transferencia de producto también es registrado, ¿verdad? Entonces este comprobante es lo que hace referencia, autorizo por este medio de forma irrevocable a transferir la cantidad de mercadería detallada allí. Entonces firma la persona que vende su grano a un beneficiario. ¿Verdad? Es una forma también de documentar, ¿verdad? Es la entrega del grano. Bien, a ver un poco si hay más consultas. Dice, ¿por cuánto tiempo se mantiene ese precio de la orden de fijación de compra? Eso depende, Marlene, de acuerdo al contrato que yo tengo. Si yo firmé un contrato con el silo que hasta el 30 de mayo yo tengo tiempo para cerrar, resulta que yo coseché mis hojas en febrero, pero no me gustó el precio, entonces estoy ahí esperando y entonces le hago un contrato con el silo y le digo, bueno, hasta mayo podés esperar. Bueno, sabemos que hasta mayo el cierre es abril. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago una orden de fijación al silo y le digo, si en estos 2 meses que me faltan para cerrar, que sería marzo, abril, la soja alcanza tantos dólares por tonelada, yo puedes vender mi soja. Entonces, ¿qué hace él? En vez de estar todos los días controlando si sube, si baja, si cómo está, viene, entra, sale, entonces, ¿qué hace el productor? Se desliga de eso y le da la orden y le dice, bueno, si llega a ese precio, puedes cerrar mis hojas, yo estoy de acuerdo. Entonces, él ya le da la autorización al silo. Pero eso, hasta qué momento se puede esperar, depende del contrato que firmó. Hay otros que firman contrato y dice, bueno, yo quiero base julio, yo voy a esperar hasta julio. Bueno, entonces hacen un lance, hacen esa orden de fijación
y tienen tiempo a esperar hasta fines de junio. Más o menos eso depende todo del contrato y depende mucho de la necesidad de plata del productor. Porque si yo tengo posibilidad de dejar mi soja ahí, estar especulando a ver si sube, es una cosa. Pero si yo no tengo plata y tengo que vender mi soja porque tengo que pagar mi cuenta, pues no tengo opción. Entonces, depende mucho de la situación. Hay gente que vende una parte de su soja, la mayoría hace eso, cubre sus cuentas, que normalmente las cuentas vencen 30 de marzo, 30 de abril, si consigue cubrir su cuenta y ahí le sobra una cantidad que no está comprometida y con eso puede jugar. Hacen sus lances y esperan y todo eso. Pero si no tenés plata, tenés que vender únicamente, no tenés mucha cosa para estar especulando. ¿Respondí, Marlene? Ahí está. Muchas gracias, dice. A ver, un poco, sí, muy claro, dijo. Bien. Entonces, sobrepasamos todito nuestro horario, licenciada. Sí, Queremos agradecer a todas las personas que se unieron el día de hoy. También dimos esa chance de que voten, ¿verdad? Qué día les quedaba mejor. Si bien no le estoy viendo a todos los que se inscribieron porque son más de 20, mucho más, casi 30 ya prácticamente, pero por alguna cuestión no se pudieron contactar o conectar todos, dos lo que justificaron. Y bueno, me parece genial lo que sí pudieron aprovechar esta clase. Nosotros con la colega seguimos planificando otros cursos más en un futuro, no sé si en diciembre, porque en diciembre hay muchas actividades, pero tal vez para el 2026 ya tengamos algo más concreto. Y de mi parte, nada más agradecerle a todos por su tiempo, por su predisposición y por la confianza, por sobre todo, ¿verdad? Esperemos por que supuesto. algo, alguna luz, algo quede de lo que nosotros hoy desarrollamos en la clase anterior. Entonces, estamos a disposición siempre de lo que quieran consultar con referencia a estos temas. En nuestra zona, como dijo la colega, tenemos muchos clientes productores, ¿sí? Estamos abiertos también a asesoría, como dice la licenciada también, a acompañar un poco a toda esa área de agroganadera de la zona, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias de mi parte. Estaría enviando también la clase grabada y los certificados, ¿sí? Entonces, esos certificados yo voy a poner en el grupo en un Drive, ¿sí? Y obviamente que la clase grabada voy a enviarle a cada uno. Hubieron gente que me estaban solicitando, licenciada, el tema de la factura. Ese también, para mañana vamos a estar enviando las facturas pendientes, ¿sí? Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. No sé qué dice la licenciada y qué opinan los demás compañeros. ¿Qué tal le pareció? A De ver mi un parte, poco. muchas gracias y también gracias por la paciencia porque pasamos media hora de lo que nosotros habíamos comprometido. Espero que no se hayan aburrido, que hablamos mucho y que hayan aprendido algo que no. Y si tienen alguna duda, no duden, escriban en el grupo, pregunten, consulten. Si tienen alguna opinión, algún tema que les gustaría de repente que se pueda desarrollar otro curso también, estamos abiertas a sugerencias. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Acá tenemos una consultita de Andrea. A los granos de soja, ¿hasta cuánto tiempo se puede almacenar? No tiene un tiempo. El tema es tener espacio y mantenerlos bien secos.
Ese es el secreto. Si están bien en el seco, muchísimo tiempo se conservan. Por eso que suelen ver seguramente el silo bolsa que se ve por ahí. Ese se guarda y por mucho tiempo se puede guardar, pero tiene que estar muy bien cerrado, bien conservado, no tiene que agujerearse, ¿verdad? Porque la humedad es su contrario. Pero la soja no tiene tanto problema también con los bichitos, pero también suele tener no sé cómo se llama ese bichito ahí que le come también al trigo y al maíz, pero la soja es menos, bien menos que el maíz y el trigo. Pero hay que hacerle tratamiento también de vez en cuando si le entra el bicho. Entonces, pero no tiene límite. La cuestión es almacenarlo bien. Sí. Bien, les invito a que abran un poquito sus cámaras. Quiero hacer una evidencia, dejar evidencia de este último día, sacar una selfie. Para los que tienen disponible su cámara, pueden habilitar. Si vamos a hacer una foto oficial de última, entonces seguramente nos vamos a reencontrar. No prometo diciembre, es cuestión de conversar, pero seguramente para el 2026 ya vamos a tener nuevas noticias, nuevos cursos. Bien, foto de vino, como dice whisky o cómo era, de sonrisa. Muy bien, todos contentos de culminar este curso. Muchísimas gracias a todos y hasta un próximo encuentro. Muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.